Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una historia que ha encendido todas las redes sociales y ha dejado a los fanáticos con muchas preguntas. Elsin Sangu recibió un mensaje inesperado de su expareja, y las palabras de Bar Arduk sobre ese mensaje han hecho que el pasado vuelva a ocupar los titulares. Todo indica que los fantasmas de su historia amorosa han regresado, provocando un momento de tensión que nadie veía venir. Según fuentes cercanas, todo ocurrió durante una tarde tranquila en Estambul, cuando Elsin recibió un mensaje en su teléfono que la dejó completamente en silencio. Testigos aseguran que su expresión cambió por completo al leerlo, y que incluso salió del lugar apresurada, sin despedirse de nadie. Al parecer, el remitente era alguien que formó parte de su pasado sentimental, alguien que no había vuelto a tener contacto con ella en mucho tiempo. Minutos después, Bar Arduk, quien se encontraba grabando una escena en un estudio cercano, fue informado del mensaje. Según una persona del equipo, su reacción fue inmediata. Dejó de grabar, pidió una pausa y se alejó del set visiblemente molesto. No entiendo por qué tiene que seguir hablando con él, habría dicho Bar en voz baja, intentando mantener la calma, aunque su tono mostraba celos. Los rumores comenzaron a crecer cuando un periodista reveló que el mensaje provenía de un exnovio extranjero con quien Elsin habría tenido una relación breve antes de conocer a Bar. El contenido del mensaje, según trascendió, decía algo tan simple como: a veces pienso en ti. Espero que estés bien. Sin embargo, esas palabras fueron suficientes para despertar la desconfianza y la inseguridad de Bar, quien consideró que ese contacto era una falta de respeto. No se trata del mensaje, se trata del momento, habría dicho él a uno de sus amigos cercanos. Todo estaba bien entre nosotros, y ahora vuelve alguien del pasado justo cuando pensé que por fin habíamos dejado eso atrás. Por su parte, Elsin, al ser abordada por reporteros a la salida de su casa, respondió de manera tranquila pero contundente: no tengo nada que ocultar. Todos tenemos un pasado, y recibir un mensaje no significa que algo vaya a cambiar en mi vida actual. A pesar de sus palabras, los gestos de ambos en los días siguientes contaron otra historia. Durante un evento público, Bar evitó posar junto a Elsin, algo que los medios no tardaron en notar. La prensa especuló sobre una posible crisis entre ellos, y las redes se llenaron de teorías. Algunos defendían a Bar, argumentando que su reacción era comprensible. Otros, en cambio, aseguraban que él estaba exagerando y que su actitud podía poner en riesgo su relación. Horas más tarde, la historia dio un giro aún más inesperado. Una persona del entorno de Elsin aseguró que, después de ese mensaje, la actriz decidió responder de una manera que nadie imaginaba. No quiero dejar las cosas sin aclarar, le habría dicho a una amiga antes de escribirle al remitente. Su respuesta, breve pero directa, habría sido: gracias por tus palabras, pero mi vida está en otro lugar ahora. Sin embargo, esa decisión no hizo más que avivar las tensiones. Cuando Bar se enteró de que ella había contestado, su enfado fue inevitable. ¿Por qué responder? El silencio a veces es la mejor respuesta, habría expresado el actor con evidente frustración. Las horas siguientes fueron un torbellino mediático. Las cámaras captaron a Elsin saliendo de su casa con una expresión seria y el teléfono en la mano. Los periodistas la abordaron con preguntas directas: ¿Bar está molesto por el mensaje? ¿Es verdad que hubo una discusión entre ustedes? Ella, intentando mantener la compostura, solo respondió: no tengo nada más que decir. Hay cosas que se exageran demasiado.
pero su mirada, según los presentes, decía mucho más que sus palabras. Bar, por su parte, fue visto esa misma noche en un restaurante junto a un grupo de amigos. Los testigos aseguran que se mostró distante, sin su habitual sonrisa. Uno de ellos comentó, no paraba de mirar el teléfono, como esperando una llamada que nunca llegó. Al parecer, el actor esperaba que él Sin diera una explicación más personal, lejos de los micrófonos y los rumores. La tensión llegó a su punto máximo cuando, al día siguiente, una publicación en redes sociales desató una nueva ola de especulaciones. En una historia de Instagram, Sin compartió una frase que muchos interpretaron como una indirecta: no se puede vivir mirando atrás. El pasado solo pesa cuando uno no sabe dejarlo ir. Los medios no tardaron en vincular esas palabras a la situación con Bar. De inmediato, las redes se llenaron de comentarios: está hablando de él, es una despedida simbólica, se acabó definitivamente lo suyo. Pocas horas después, Bar publicó una imagen en blanco y negro con una cita igualmente significativa: a veces el silencio dice más que 1000 explicaciones. Los fans interpretaron esa coincidencia como una conversación indirecta entre ambos, una especie de diálogo público a través de las redes. Según fuentes cercanas, los representantes de ambos actores intentaron calmar la situación para evitar que el asunto afectara sus compromisos profesionales. Sin embargo, los medios ya habían tomado partido. Algunos titulares hablaban de una grieta imposible de cerrar, mientras otros insinuaban que todavía quedaban sentimientos sin resolver entre ellos. Una persona del círculo de Sin comentó a la prensa: ella no quería que esto se convirtiera en un escándalo. Pero cuando las emociones se mezclan con el orgullo, es difícil mantener la calma. Mientras tanto, un allegado a Bar afirmó: él sigue queriéndola, pero siente que la confianza se rompió, aunque no haya pasado nada grave. En los últimos días, se ha sabido que ambos han decidido tomarse un tiempo. No se trata de una ruptura definitiva, sino de un espacio para reflexionar. Sin ha optado por centrarse en sus nuevos proyectos, mientras Bar se prepara para un rodaje fuera de Turquía. Necesitan respirar, alejarse de los focos y de los comentarios de los demás, explicó un periodista del entorno televisivo. Lo que sí es cierto es que esta historia ha demostrado, una vez más, que el pasado siempre encuentra la forma de volver, incluso cuando uno cree haberlo dejado atrás. Los seguidores de ambos esperan con ansia saber si este silencio marcará el fin de una etapa, o el inicio de una nueva reconciliación que nadie vio venir. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Bar reaccionó de forma exagerada o que sus celos están justificados? Cuéntenme en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas noticias del mundo del espectáculo.